Jóvenes, espero se encuentren muy bien. Vamos a explicar un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial de segundo orden por el método de reducción de orden. El problema dice de la siguiente manera: verifique si la función y1 indicada es solución de la ecuación diferencial dada. En caso de serlo, determine la solución general de una ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial que me dan es x al cuadrado por y' menos 3x por y' más 5y igual a 0. Y la posible solución es y1 igual a x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. Si ustedes se acordarán, lo visto en clase, la segunda solución y2, si en dado caso esta y1 fuera solución, entonces y2 va a ser igual a una función u de x multiplicado por y1. Multiplicado por y1. Bueno, entonces lo primero que tendremos que hacer es verificar si la función dada si es solución de esta ecuación diferencial. Ahora, si nos acordamos lo visto en clase, para poder verificar si una función es solución de una ecuación diferencial, debemos sustituir el valor de y en la ecuación diferencial, y si me queda una identidad, entonces sí es solución. Como en la ecuación diferencial tengo dos derivadas, o sea, y está derivada dos veces, entonces a y1 yo debo derivarla dos veces y luego sustituirla en la ecuación diferencial. Nos recordaremos que para el método de reducción de orden podemos sustituir este valor o simplemente aplicar la fórmula que me dice que y2 va a ser igual a y1 por la integral de Euler elevado a menos la integral de p de x por un diferencial de x dividido y1 elevado al cuadrado por un diferencial de x, lo que significa que el valor de esta integral es el valor de u de x. Esto va a ser siempre para cualquier problema que sea una ecuación diferencial homogénea, como tenemos en este caso. Es homogénea porque está igualada a 0, y si es homogénea podemos utilizar la fórmula para poder simplificar el procedimiento de reducción de orden. Entonces, verificando si y1 es solución de la ecuación diferencial, lo primero que debo de hacer es derivar y1. Entonces, la primera derivada de y1, como y1 es un producto de x cuadrado multiplicado por el coseno del logaritmo de x, entonces aplico el teorema del producto para poder derivar. La derivada del primer término. La derivada de x al cuadrado sería 2x multiplicado por el segundo término sin derivar. El segundo término sería coseno del logaritmo de x más la derivada del segundo término. El segundo término es coseno del logaritmo de x. La derivada del coseno sería menos el seno del logaritmo de x, multiplicado por la derivada del logaritmo de x, que en este caso va a ser 1 sobre x. Y esto multiplicado por el primer término, que sería x al cuadrado sin derivar. A la hora de simplificar me quedaría 2 por x por el coseno del logaritmo de x, más que tengo acá por menos, me quedaría menos. X al cuadrado dividido dentro de x me quedaría x, multiplicado por el seno del logaritmo de x. Entonces tenemos que y1' va a ser igual a 2 por el coseno del logaritmo de x, menos x por el seno del logaritmo de x. Ahora, como mi ecuación diferencial tiene segunda derivada de y, entonces yo debo derivar y' para encontrar la segunda derivada de y1. Entonces, si ustedes nos podemos dar cuenta acá que y1 es una diferencia de 2x por el coseno del logaritmo de x menos x por el coseno del logaritmo de x. Ambos miembros de esta diferencia son productos. Entonces, para el primer miembro debo aplicar nuevamente el teorema del producto, donde el primer término es 2x y el segundo término es el coseno del logaritmo de x. La derivada de 2x exactamente es 2, multiplicado por el segundo término, que es el coseno del logaritmo de x sin derivar, entonces simplemente lo copio, más la derivada del segundo término. Como el segundo término es coseno, la derivada del coseno sería menos seno, y mantengo el ángulo, multiplicado por la derivada del ángulo. Como el ángulo es logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x.
por el primer término, que es 2x sin derivar, menos la segunda expresión, abro paréntesis, porque lo que va a quedarme aquí dentro del paréntesis va a ser afectado por este signo negativo que tengo de la diferencia que tenía de y1'. Ahora, como el segundo miembro de esta diferencia también es un producto de x por el seno del logaritmo de x, entonces nuevamente aplico el teorema del producto. La derivada de x es 1 multiplicado por el segundo término sin derivar, más la derivada del segundo término. Como el segundo término es seno del logaritmo de x, la derivada del seno sería coseno del mismo ángulo que es logaritmo de x, por la derivada del logaritmo de x, utilizando la regla de la cadena. La derivada del logaritmo de x es 1 dividido dentro de x por el primer término, que es x sin derivar. Simplifico y me quedaría 2 por el coseno del logaritmo de x, más por menos me da menos. X dividido dentro de x me queda 1 multiplicado por 2, me va a quedar 2 veces el seno del logaritmo de x, menos por más que tengo acá, 1 por el seno del logaritmo de x me quedaría menos el seno del logaritmo de x, y menos que tengo acá con más que tengo acá va a quedarme menos. X dividido dentro de x es 1, 1 multiplicado por el coseno del logaritmo de x me quedaría coseno del logaritmo de x. Aquí podemos observar que tengo términos semejantes. 2 coseno del logaritmo de x menos coseno del logaritmo de x, a 2 le resto 1, me quedaría una vez coseno del logaritmo de x, menos 2 veces el seno del logaritmo de x menos el seno del logaritmo de x, menos 2 menos 1 me quedaría menos 3 veces el seno del logaritmo de x. Entonces y1 bi'prima va a ser igual al coseno del logaritmo de x menos 3 veces el seno del logaritmo de x. Podemos observar acá que la ecuación diferencial dada es x al cuadrado por y bi'prima menos 3x por y' más 5y igual a 0. Entonces copio esta expresión y me la llevo por acá abajo. La ecuación diferencial exactamente sería esta. Ahora, en esta ecuación diferencial, yo debo sustituir los valores de y bi'prima y de y' y de y. Entonces, x al cuadrado multiplicado por y bi'prima, pero y bi'prima es coseno del logaritmo de x menos 3 veces el seno del logaritmo de x. Entonces coloco ese valor en donde correspondería el valor de y bi'prima, menos 3 por x, que es lo que me dice la ecuación diferencial, por y'. Pero y', si observamos, es 2x por el coseno del logaritmo de x menos x por el seno del logaritmo de x. Entonces sustituyo este valor donde correspondería en el valor de y' en la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces me quedaría 3x por 2x por el coseno del logaritmo de x menos x por el seno del logaritmo de x, más 5 veces y, 5 veces y. Pero el valor de y, si nos recordamos, era x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. Entonces este valor lo sustituyo donde corresponde el valor de y, que sería x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. Ya tengo aquí los valores ya sustituidos. Ahora debo operar y ver si tengo términos semejantes. Entonces va a quedarme x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x, me queda x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. Más por menos me queda menos. X al cuadrado por menos 3 veces el seno del logaritmo de x va a quedarme 3x al cuadrado por el seno del logaritmo de x. Menos por más me quedaría menos, 3 por 2 son 6 y x por x va a quedarme x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. Menos multiplicado por menos me queda más, 3 por 1 que tengo acá me quedarían 3 y x por x va a quedarme x al cuadrado seno del logaritmo de x, más 5 por x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. Nos podemos percatar ahora que tengo una vez x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. Tengo menos 5 veces x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x. O sea, a 1 le resto menos 6, resto 6, perdón, va a quedarme menos 5. Y luego a esos menos 5 que tendría acá, le sumo 5 veces el x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x, con lo que va a quedarme 0.
Ahora veamos con los que tienen seno del logaritmo de x. Tengo 3 negativos acá, x al cuadrado por el seno del logaritmo de x, y a estos 3 negativos le voy a sumar 3 positivos. Entonces va a quedarme también 0. Por lo tanto, el lado izquierdo de la ecuación va a quedarme 0, y esto va a ser igual al 0 que tengo en el lado derecho. Como me quedó una identidad, entonces y1 sí es solución de la ecuación diferencial. Bueno, como si es solución, puedo continuar y buscar la segunda solución. La ecuación diferencial dada, como habíamos dicho, era x al cuadrado por y' menos 3x por y' más 5y igual a 0. Si nos damos cuenta al inicio del problema, para poder utilizar esta fórmula yo debo encontrar el valor de p de x, pero el valor de p de x correspondería a la forma estándar de una ecuación diferencial, donde si nos percatamos no hay ningún valor multiplicando a y', pero en mi ecuación diferencial tengo un valor de x al cuadrado, por lo tanto toda esta ecuación diferencial yo debo dividirla dentro de x al cuadrado, que es el siguiente paso que realicé en esta ecuación, que sería este que tengo por acá. Entonces va a quedarme x al cuadrado por y' menos 3x por y' más 5y igual a 0, y toda esta ecuación la divido dentro de x al cuadrado, de tal manera que al número que me quede multiplicando la y' sea 1. Entonces x al cuadrado dividido x al cuadrado me queda 1, menos 3x dividido x al cuadrado va a quedarme menos 3 dividido dentro de x, y 5 dividido x al cuadrado va a quedarme 5 dividido x al cuadrado por y igual a 0, porque 0 dividido x al cuadrado me quedaría 0. Viendo esto, el valor de p de x sería el que multiplica y'. Entonces p de x sería menos 3 dividido dentro de x. Me llevo el signo negativo, ya que si observamos en la forma estándar, el signo que llevaría el p de x es positivo. Entonces, aplico ahora la fórmula para encontrar la segunda solución, que sería que y2 tiene que ser igual a y1 multiplicado por la integral de la función de Euler elevado a la menos la integral de p de x por un diferencial de x dividido y1 al cuadrado por un diferencial de x. Sustituyendo el valor de p de x y de y1 me quedaría y2 va a ser igual, y1 equivale, el valor de y1 es x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x multiplicado por la integral de, quedamos que p de x iba a ser el valor que multiplica a y', entonces es menos 3 dividido dentro de x, va a quedarme Euler elevado a menos la integral de menos 3 dividido dentro de x por un diferencial de x, dividido el valor de y1 elevado al cuadrado, todo por un diferencial de x. Simplificando, menos que tengo acá por menos que tengo acá me va a dar más, y la integral de 3 dividido dentro de x va a quedarme 3 veces el logaritmo de x. El valor de y1 lo sigo copiando y dividido dentro de, como y1 en la integral esta que estaba acá estaba elevado al cuadrado, x al cuadrado elevado al cuadrado me queda x cuarta, y coseno elevado al cuadrado va a quedarme coseno cuadrado. Sigo simplificando, por propiedades de los logaritmos yo puedo colocar este 3 elevando como potencia de la x. Entonces va a quedarme Euler elevado al logaritmo de x al cubo. Euler con logaritmos se eliminan y va a quedarme entonces solamente x al cubo. Entonces, esta x al cubo que tengo acá, dividido esta x a la cuarta que tengo acá, va a quedarme 1 sobre x. 1 sobre x por el coseno del cuadrado del logaritmo natural de x. Ahora yo debería resolver la integral de un diferencial de x dividido x por el coseno cuadrado de un logaritmo de x. Esta la voy a hacer por la técnica de la sustitución. Entonces yo voy a decir que el valor de m va a ser igual al logaritmo de x. Escojo este valor porque es lo que está dentro de esta función compuesta. Entonces, la derivada de m va a ser igual a la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x por un diferencial de x. Entonces, el diferencial de x va a ser igual a, como la x está dividiendo acá, pasa a multiplicar, entonces el diferencial de x va a ser igual a x por un diferencial de m. Sustituyendo me quedaría que y2 va a ser igual a x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x por la integral de, como el diferencial de x es x por diferencial de m, lo sustituyo, dividido dentro de x por el coseno cuadrado del logaritmo de x, pero el logaritmo de x es ahora m. Esto va a ser igual a x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x por la integral de. Si ustedes se dan cuenta, x dividido dentro de x me queda 1 y va a quedarme de m dividido coseno cuadrado.
pero como 1 dividido coseno cuadrado de secante, pero como está al cuadrado va a quedarme secante cuadrado de m por un diferencial de m. La integral de la secante cuadrado es tangente de m, entonces va a quedarme x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x por la tangente de m, ya que la tangente de m, como dijimos, es la integral de la secante cuadrado de m. Pero tangente va a ser igual, tangente de m va a ser igual, a tangente del logaritmo de x, ya que m era logaritmo de x. Utilizando identidades trigonométricas, la tangente es igual al seno del ángulo dividido el coseno del ángulo. Entonces me quedaría x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x multiplicado por la tangente. Pero como dijimos, tangente va a ser seno del logaritmo de x dividido coseno del logaritmo de x. Nos podemos percatar que hay coseno en el numerador y coseno en el denominador del mismo ángulo. Esto es igual a 1, entonces me acaba de quedarme coseno por 1 por el seno del logaritmo de x, x al cuadrado por el seno del logaritmo de x. Por lo tanto, la segunda solución es x al cuadrado por el seno del logaritmo de x. Como el problema me pide la solución general, entonces y general va a ser igual a una constante C1 multiplicado por la primera solución más una constante C2 multiplicado por la segunda solución. Entonces me quedaría C1 multiplicado por Y1, pero como Y1 era x al cuadrado por el coseno del logaritmo de x, lo sustituyo, más C2 multiplicado por el valor que me quedó en Y2, que sería x al cuadrado por el seno del logaritmo de x. Entonces la solución general sería exactamente esta. Espero les sirva el problema. Nos vemos en clases.